Martes 2 de abril, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual, nuestro diario, recorrido por las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, Diario El Día, y como cada martes nos acompaña el director del Día, Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, buenos días y un placer estar aquí, claro. Director, como saben, del Diario Grupo Llorí, El Día de Córdoba. Bueno, hoy hay coincidencia en los periódicos en un titular de apertura y es el anuncio que hizo hace unos días el consejero de Salud y Familia, que ayer se llevó a la práctica el plan de choque para acabar con las listas de espera sanitarias. Dice el diario El Día, 5 columnas, Salud abrirá los quirófanos por la tarde para reducir listas de espera. Bueno, no se puso en marcha ayer. Ayer se anunció este paquete de medidas. Y el diario Córdoba, muy parecido, los quirófanos abren por la tarde sin refuerzo especial, puntualizando este aspecto que ayer señalaron los sindicatos, especialmente para echar un poquito de arena a esta noticia tan esperada para muchos pacientes, como yo siempre digo, pacientes impacientes. El plan, Juan, no tiene gran novedad porque ya se ha hecho en otra ocasión este tipo de plan de choque, que es abrir sábados por la tarde, sábados, festivos días laborales por la tarde, sábados por la mañana, para ir eliminando listas de espera quirúrgica en este caso. Pero dicen los sindicatos que se va a hacer sin contratar personal nuevo. Claro, está el hándicap de este plan con una serie de medidas que puntualmente se han llevado a cabo en otras legislaturas. Y la única diferencia es que esto se hace con un poco más de plan de continuidad hasta que se vayan reduciendo esas listas de espera, ¿no? Yo creo que la intención es buena, que hay un intento de racionalizar los recursos humanos con los que cuenta ahora mismo el Servicio Andaluz de Salud, pero claro, el problema está en que todo esto se va a hacer sin mayor contratación. Hasta ahí podríamos discrepar, habrá una discrepancia entre los sindicatos y seguramente Salud, pero tenemos que tener en cuenta una cosa: esas horas extras, esa hora de más, habrá que pagarlas, claro. Con lo cual un gasto para la administración seguramente habrá, vamos, yo creo que en eso también habrán reparado. Bueno, son 25 millones de euros lo que se va a invertir por parte de la Consejería de Salud en este plan, que era básicamente en personal, porque los equipamientos están ahí y sin utilizar por las tardes, pero el quirófano estaban ya y no se va a comprar, creo yo, ninguna máquina nueva. Claro, aquí hay una serie de hándicaps en la sanidad que los propios profesionales, tanto en público como en privado, lo vienen recalcando en los últimos años, y es que hay mucho personal de guardia en ocasiones, los fines de semana, festivos, como tú comentabas antes, incluso algunas tardes, que es personal que está de guardia, que es perfectamente aprovechable. Y en esa hora pues se puede ir viendo pacientes, ir realizando distintas intervenciones, no solo ya desde el punto de vista quirúrgico, sino también de atención por parte de especialistas y demás, ¿no? Pruebas diagnósticas también. Claro, entonces yo creo que eso en ese aspecto en el que se va a avanzar, ¿no? Y luego yo sí hay una cuestión que sí me llama la atención, y nosotros lo hemos recalcado hoy en el exterior, en la portada, y es que de alguna manera habrá que reforzar también los hospitales comarcales, ¿no? Siguen siendo la gran espinita del Servicio Andaluz de Salud, porque no hay profesionales que cubran todas las plazas que hay en esos hospitales, ¿no? A mí me contaban recientemente que no sé hasta qué punto será verdad que, por ejemplo, la mitad de los quirófanos de un hospital como el de Los Pedroches están vacíos porque no hay, o no tienen actividad porque no hay anestesistas, con lo cual yo creo que esa reordenación de los recursos es por donde habría que empezar. Si luego esto deriva en la necesidad de mayor contratación, pues supongo que tendrá que afrontarlo el SAS, pero lo que no puede ser que todo esté concentrado en el Reina Sofía y que distintas actuaciones que se pueden hacer tanto en el Hospital de Cabra como en el de Pozo Blanco, pues no se lleven a cabo. Eso a mí no es una cosa que nunca he acabado de entender, ¿no? En principio se van a utilizar esas tardes de los quirófanos se va a priorizar con reconstrucciones mamarias, fundamentalmente para el tema de los cánceres de mama y también para intervenciones quirúrgicas relacionadas con la obesidad. Es decir, no digo que sean intervenciones menores, pero a lo mejor sí requieren menor presencia de facultativos, que a lo mejor se pretende con eso paliar lo que estamos hablando. Claro, y luego hay cuestiones que incluso estaban casi resueltas en la anterior legislatura, que yo supongo que habrá que reforzar, y tiro un poco de cuestiones de experiencia de usuarios, de vecinos, de amigos, de conocidos que te comentan, ¿no? Y es que desde el verano pasado aproximadamente
pues por ejemplo, para cualquier prueba de la típica radiografía que nos tenemos que hacer todos, pues incluso se empezó a citar a gente los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, por una cuestión de que en esos servicios hay personal de guardia los fines de semana que perfectamente pueden asimilar una carga de trabajo para descongestionar. Eso se llama racionalizar los recursos y seguramente el usuario que esté esperando esa prueba, en la mayoría de los casos, supongo que le dará igual acudir a ese servicio un sábado por la tarde o un domingo por la mañana, ¿no? Yo me he hecho un tag a las 11:30 de la noche, ¿eh? O sea que hay horas muy raras, a veces te llaman para cosas muy extrañas. Claro, entonces recordemos que esto no es un servicio de oficina de 8 a 3 y que a las 3 cierra, sino que esto está en permanente actividad, con lo cual yo creo que esos profesionales que están de guardia o reforzar determinados turnos no tienen en principio por qué llevar aparejado la contratación de más personal, por mucho que los sindicatos se quejen, y con razón, de que siga haciendo falta más profesionales en la sanidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que el punto de partida es importante y, como nosotros también decimos hoy en el editorial, esperemos que todo esto no se quede en un canto de sirena por la cercanía de las elecciones que tenemos todos aquí, que todos tenemos en mente, y que desde luego los políticos muchísimo más que nosotros, ¿no? Dos reflexiones. Sindicato quizá, no digo el más hostil, pero sí muy reivindicativo, el sindicato médico. Curiosamente, tanto Jesús Aguirre fue presidente del sindicato médico y la viceconsejera Pilar Bartolomé también fue presidenta del sindicato médico, y ahora son sus compañeros del sindicato médico los que más le están diciendo, oye, que esto no es lo que habíamos hablado. Claro, es que, en fin, como dice el refrán, una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Yo creo que la complejidad vamos a ver, la Consejería de Salud y concretamente el SAS, yo creo que es la herramienta más potente que tiene la Administración autonómica, sin duda, ¿no? Yo creo que junto con la educación, ¿no? También la que más problemas acarrea y, si se me permite la expresión, la más mastodóntica a la hora de cualquier movimiento, cualquier cambio, ¿no? Yo creo que hay que darle todavía un margen de confianza. Recordamos que el gobierno andaluz lleva prácticamente dos meses en funcionamiento y habrá que hacer un análisis más a posteriori, pero lo que sí es verdad es que desde fuera muchas veces las cosas se ven de una manera y cuando uno tiene que tomar decisiones donde la bolsa del dinero es la que es, pues hay determinadas dificultades que no se pueden solventar de la noche a la mañana, ¿no? Y una última reflexión muy rápida. Otros sindicatos, más los de clase, dicen que este tipo de planes de choque, por ejemplo, se puso en marcha en Justicia, si recuerdas, para intentar quitar de en medio la carga de trabajo pendiente, que al final no van a nada, porque o se hace un plan pensado en el tiempo, o esto al final es aliviar un poco la lista de espera y mañana volverá a crecer. Y lamentan o denuncian o se temen que al final se vaya una privatización encubierta de la sanidad, porque buena parte de las intervenciones quirúrgicas se harán en San Juan de Dios, se harán en la Cruz Roja, se harán en la Clínica Quirón, Hospital Quirón, y que será una forma de ampliar los servicios externalizados del hospital. Bueno, eso es un riesgo que se corre, pero que no es nuevo. Sí, se lleva haciendo, claro, se lleva haciendo en la sanidad desde... en la educación, en la asistencia para mayores. Exactamente, se lleva haciendo desde hace años. Sabemos que hay empresas en Andalucía que tienen hospitales que se dedican a concertar con la Junta, son hospitales concertados, con lo cual no es una medida nueva, que además yo creo, si la memoria no me falla, con más de 15 años de vigencia, el hecho de que en determinadas fechas pues se han derivado pacientes, sobre todo lo que tiene que ver con traumatología y demás, a San Juan de Dios y a otros hospitales, con lo cual eso no sería nuevo y si eso es privatizar, pues también sería privatizar lo que se hacía antes, ¿no? Yo me parece que esa conexión, esa relación entre la sanidad pública y la privada tiene que existir, ha existido y es un modelo que ha funcionado bien, pero ojo, una cosa es colaborar y otra cosa es derivar las responsabilidades a este tipo de centros, ¿no? Avanzamos. La foto del diario El Día nos anuncia de que estamos ya muy cerquita de la Semana Santa. La carrera oficial toma forma, titula sobre una foto de
de Juan Ayala, la agrupación de cofradías inicia la instalación de los palcos. Una instalación, como saben, polémica, por cuanto el año pasado se denunció que estaban demasiado pegados, sobre todo a la plataforma la que sustenta la mezquita catedral, y que dañó incluso o puso en riesgo el patrimonio, tanto este como el de la Puerta del Puente, que ahí sí que estaban pegados, prácticamente adosados a la obra de la Puerta del Puente. Este año ha habido una salvaguarda, se supone, al menos así nos lo advirtieron, nos anunciaron que se iba a proteger un poco más, se iba a separar un poco de la pared, incluso poner protección para no dañar este basamento que tiene la mezquita catedral. Por lo demás, pocas novedades. Sí, yo creo que pocas, ¿no? Y además se trata de una serie de medidas que aconseja, o en este caso ordena la Comisión de Patrimonio, ¿no?, que es la que tiene que velar por este tipo de asuntos, ¿no? Cierto es que el año pasado se entraron en una serie de debates y, como yo digo, el debate siempre surge a posteriori, nunca cuando se está instalando este tipo de montaje en la calle, ¿no? Yo creo que toda medida como esta, razonable, no tiene por qué ser mal recibida, todo lo contrario, y todas las medidas protectoras que se tomen, pues bienvenidas sean, ¿no? En este caso, el temor que había era que esos reajustes conllevaran la pérdida de sillas o de palcos, pero al parecer eso también se ha solucionado sin ningún problema, ¿no? Yo creo que esto es todo tan fácil como separar esos anclajes de los que tú hablabas, de las zonas que puedan tener mayor protección, y seguramente pues cambiar algunos sistemas también de los anclajes para que sean lo menos dañinos posible, ¿no? Que, por cierto, yo siempre lo digo, aprovecharíamos estas circunstancias para también trasladarla, por ejemplo, a las cruces. Es bastante habitual ver cómo se apoyan las barras de chapa sobre la iglesia fernandina, muchas de ellas, que o bien las hermandades o bien algunos jóvenes colocan su barra, la pegan a la pared, incluso yo he visto clavar un taco para fijar un toldo a una pared. O sea que habría que también ser igual de pulcro en una cosa que en la otra. Sí, yo creo que el nivel de exigencia y de vigilancia para este tipo de actos en la calle y en una ciudad patrimonial como es Córdoba debería extenderse a todo, no solo a la carrera oficial, donde, en fin, todos sabemos que también juegan otra serie de componentes. La visceralidad sale por parte de algunos y de un lado y de otro, ¿no? Y yo creo que hace bien en ese apunte, porque yo creo que también el año pasado ya lo comentábamos, ¿no? El hecho de que las cruces en algunos aspectos, pues en fin, tendría que haber, no digo yo que sea necesario un informe de la Comisión de Patrimonio, pero sí es verdad que está en la policía local para velar que al menos haya una separación entre lo que es el muro de un espacio patrimonial y lo que es la barra o la instalación de algún tipo de elementos escultóricos. Hablo de la estatua de Manolete o de la lagunilla, donde casi se utiliza para poner un clave reventón en la oreja a Manolete casi. La otra foto que tenemos en la portada, bueno, y otra foto más, nos quedamos con la del Córdoba ahora, una foto de Paco Sánchez Moreno, primer cordobés con 8 semanas de paternidad, que no se llamará así, se llamará permiso de nacimiento a partir de ahora para evitar ese tema de que si maternidad, paternidad, pues permiso de nacimiento. Entró ayer en funcionamiento, en marcha, el día 1 de abril, y bueno, pues ya hay personas que disfrutarán de estas primeras 8 semanas. Bueno, yo creo que nadie puede estar en contra de esta medida, que está dotada con presupuesto estatal para pagar esta paternidad y que va a equiparar, porque no ya por el hecho de darle privilegio al hombre, sino porque no sea una carga para la mujer el tener un hijo, que hay empresas que lo consideran como una carga. Sí, yo creo que sí, que esto forma parte de esta nueva política que se tiene que aplicar, no solo, yo creo que con un doble objetivo, no solo la igualdad, que como tú dices, no siempre la crianza de los hijos por historia o por tradición tiene que recaer en la figura de la madre, sino que el padre también es importante, y luego porque de alguna manera tendremos que fomentar la natalidad. Tenemos un serio problema del que hablamos de vez en cuando, cada vez que se publica el censo en el Instituto Nacional de Estadística, pero sabemos que tenemos un problema grave, ¿no? Y un problema grave que quizás en Andalucía o en el caso de Córdoba lo tenemos muy localizado en determinadas zonas, pero este fin de semana, por ejemplo, hemos visto estas movilizaciones de la España vaciada o la España vacía, como le quieren decir algunos, donde hay serios problemas de despoblación en algunas provincias, ¿no? Con capitales de provincia que
que están ya rozando para bajar de los 30.000 habitantes, con lo cual yo creo que todo esto, toda esta serie en fin, de decisiones por parte de los gobiernos tienen que ir encaminadas a eso, ¿no? Sí, no todo el mundo deja de tener hijos porque quiere, muchos que no pueden tener hijos y medidas de ese tipo, de estas características, intentan paliar esas circunstancias. Foto en el diario ABC, ahora veo el titular que me lo he dejado atrás, una foto del interior del patio de carruaje del Palacio del Obispo, Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal ultima su obra, titula La rehabilitación, tras 2 años y medio de retraso, arrancará antes del verano. Bueno, una obra polémica porque no ha habido forma de poner de acuerdo, o hasta ahora, a la gerencia de urbanismo con los arquitectos del Palacio Episcopal, Palacio del Obispado, una escalera y unas galerías de cristal que iban a ir. Sí, sabemos que esto arrastra ya más de 2 años de retraso, como bien dicen los compañeros de ABC, y además, pues, en fin, una serie de cruces, de declaraciones en estos años entre la gerencia de urbanismo y el obispado, ¿no? Yo creo que el acuerdo era relativamente fácil porque tampoco estamos hablando de unos elementos que vayan a distorsionar de una manera con excesivo impacto sobre el patrimonio. Creo que las dos partes se podían haber puesto de acuerdo muchísimo antes, que se podría haber resuelto, pero yo creo que volvemos al tema de antes cuando hablamos de las cofradías, ¿no? A veces la visceralidad de una parte y de otra, de los dos, pues lleva a que estas situaciones se enquisten y al final se resuelvan pues con muchísimo más retraso del que sería deseable, ¿no? Aquí el tema estaba en una escalera para subir, en este caso al cielo, para subir una torre, que tenía que ser exterior porque no cabe por dentro, eso contó con el impedimento inicial de la gerencia, y también una galería de cristal porque aquí se espera que aparezcan aún más restos de los que hay. El Palacio Episcopal, el Palacio del Obispo, el Obispado, se levantó sobre el Palacio de Califal, de manera que se supone que aparecerá seguro cuando se empiece a excavar algo más de lo que se ha hecho ya en el patio de carruajes, aparecerán restos y se propuso esa solución para integrarlo, y eso es lo que en principio dificultó, que parece que se va salvando. Sí, luego se ha mezclado con otro tipo de polémica, que es el traslado de las taquillas de la mezquita, en fin. Sí. Yo creo que se ha mezclado todo churros con merinas, que los técnicos han hablado poco y mucho los portavoces de ambas instituciones, ¿no? Yo creo que si esto se hubiera encausado de otra manera, pues seguramente la solución lo hubiéramos tenido antes. Y todos, yo creo que todos son conscientes de que aquí en este tipo de actuaciones, pues, lo más habitual es que salgan restos, algunos de ellos a conservar y otros pues simplemente habrá que documentarlo y se podrán tapar, ¿no? El titular del diario ABC va al ayuntamiento, dice: la alcaldesa congela ahora la nueva ordenanza para agilizar las licencias. Bueno, más que congelar la reforma. Saben que hay una polémica también en el antiguo con la intervención de los colegios profesionales que reclaman más agilidad municipal, burocrática, para tramitar licencias. La alcaldesa prometió un camino, Pedro García prometió otro, que consistía en los dos caminos, en paralelo, como digo, agilizar los trámites burocráticos. Hace unos días la asesora jurídica del ayuntamiento dijo que donde íbamos por ahí ese camino era un viaje que no hacía falta tanta alforja, que llevábamos casi al mismo sitio, y con lo cual ha decidido la alcaldesa ahora congelar ese proceso y mantener la situación actual, que no creo que le haga gracia a los colegios profesionales. No, yo creo que no, porque además aquí podemos modificar los reglamentos, podemos innovar, podemos, en fin, abrir una serie de caminos, pero al final todo como si fuera un embudo va a parar a la gerencia de urbanismo y al personal que hay allí, ¿no? Y recordemos que aunque arrastrará el mismo déficit de profesionales que tengan otras empresas municipales, la realidad es que las decisiones que hay allí, también con informes, incluso que no recuerdo ahora si había alguna sentencia al respecto, es que todo este tipo de permisos la tienen que firmar funcionarios. Y la mayoría del personal que hay allí es personal laboral, ¿no? Yo creo que haciendo un poco el símil con la sanidad que hablábamos antes, es como si tenemos que operarnos y decimos: mire usted,
tengo 4 enfermeros, tengo 10 enfermeros para su quirófano, pero no tengo médico. Así que tendremos que esperar a que venga el médico del quirófano. Son cualificados, tampoco hay que asustar a la gente. Son cualificados, pero no tienen categoría de funcionario, que el que tiene categoría o tiene circunstancias de fedatario público. El otro no puede hacerlo, pero cualificados estarán los dos. Claro, no, si nadie duda de su cualificación. Pero no pueden firmar un documento de fe. Pero lo que no pueden es llegar a esa fase final de firmar ese documento, ¿no? Con lo cual entraríamos de nuevo en una espiral que yo creo que al final, como hemos hablado aquí tú y yo en alguna ocasión, el asunto de la gerencia de urbanismo es un lastre histórico para esta ciudad. Cierto. Y han pasado distintos gobiernos. Todos, tanto el PSOE, el PP, Izquierda Unida, en fin, y nadie ha sabido poner ni coto ni solución al problema de la gerencia, ¿no? Yo creo que este tipo de iniciativas, sobre todo si se supone que sectores como el de la construcción y otros que dependen tanto de las instituciones, tiene que ser un proyecto de ciudad, que de verdad se resuelvan los problemas que hay allí y se cree un ente que pueda de verdad acometer este tipo de actuaciones, ¿no? A distintos niveles. Hay ciudades medias en la provincia que tenían su gerencia de urbanismo y al final han tenido que optar simplemente por cerrar la gerencia de urbanismo y que devuelvan esas competencias a un área de urbanismo donde hay una serie de profesionales, donde hay una serie de funcionarios y todo se ha agilizado de manera muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, no digo yo que esa sea la solución, pero desde luego o se reordena o al final todas las normativas, ordenanzas que aprobemos no van a servir para nada. La ventaja que tiene el perjuicio de empresa pública, en este caso la gerencia, es que se encorseta, porque si tú tienes 50 funcionarios y lo puedes recolocar según necesidad de servicio, es más fácil si no tienes una gerencia o un órgano de donde no puedes moverlo, porque se intentó en su día mover funcionarios de la gerencia cuando había mucho personal y poco trabajo a otros sitios, no quisieron los sindicatos y al contrario tampoco. No se puede ahora alimentar la gerencia con personal funcionario porque tampoco se permite en los convenios colectivos. Hay una barrera, hemos hecho tan con las empresas públicas que no se pueden aprovechar. Sí, yo creo que es una cuestión de agilidad administrativa, yo creo que cesión por parte tanto de los gestores públicos como de las propias centrales sindicales, que de alguna manera se tendrá que solucionar, ¿no? Sí. Yo lo que me remito a los hechos y es que ni distintas orientaciones ideológicas ni nada parecido han servido para solventar el problema de la gerencia, con lo cual alguna vez tendrán que sentarse y solucionar todo esto, ¿no? Y sacarlo del debate político y llevarlo al debate ciudadano, que es lo que nos interesa. En la parte alta del día hay referencia al reglamento de centros cívicos. Saben que hay una polémica abierta a partir de que la hermandad, la prohermandad de la O pidió al ayuntamiento salir la procesión del sábado santo, el sábado previo a la Semana Santa, el víspera, salir del centro cívico Fátima, el Levante, que estaba la antigua prisión de Fátima, se le negó por el reglamento, porque el reglamento impide el uso religioso de un centro cívico, y ha surgido el debate, porque según unos partidos el reglamento es más a la contra que a favor de algo, rechaza usos religiosos, es cierto, también políticos, comerciales, empresariales, sindicales, y estamos hartos todos, no hartos en sentido físico exacto, sino de ver cómo se convocan actos sindicales, políticos, empresariales, deportivos, religiosos, de todo tipo. Pero en este ha tocado, y a partir de eso ha abierto un debate sobre los reglamentos de centros cívicos que no sé hasta dónde va a llegar. Yo la verdad es que tampoco tengo mis dudas al respecto, porque me da la sensación de que hay cierta precipitación a la hora de elaborar todo esto. No sé si se ha tenido en cuenta a los colectivos, supongo que sí, pero en cualquier caso, cerrar a determinadas asociaciones o entidades el uso de los centros cívicos, no sé hasta qué punto tiene su sentido, ¿no? Independientemente de que su finalidad sea religiosa, deportiva, lúdico-festiva, en fin, no lo sé, porque entramos en un debate donde parece que lo ideológico tiene que primar sobre lo realmente funcional, ¿no? Sí. Entonces, no sé las consecuencias que va a tener este reglamento, si se va a cambiar dentro de unos meses, pero en cualquier caso me parece un debate un tanto estéril, cuando perfectamente entre todos los partidos se podían haber puesto de acuerdo para elaborar un reglamento que tenga una vigencia de
una serie de años y luego con aportaciones puntuales que seguramente el devenir de los tiempos pues nos irá diciendo lo que hay y lo que hay que modificar, lo que hay que cambiar, ¿no? Sí. Y además yo insisto, es que se ha hecho, en este caso, en el tema de la hermandad o la prohermandad de la O, se ha hecho una lectura muy estricta del reglamento, porque actos religiosos, también una cruz de mayo es un acto religioso, en teoría, ¿no? También hay una connotación religiosa, y hay muchos centros cívicos que montan su cruz de mayo. Actos sindicales políticos, yo he visto muchísimos en centros cívicos, donde se reúnen, a lo mejor no para de un meeting, pero sí actos, reuniones internas y tal. Creo que en este caso que lo que se pretendía era montar el paso del palio de la Virgen de la O en el patio, antiguo patio de la prisión, que hoy es patio del centro cívico, porque no tiene la iglesia de la Aurora, se llama, creo, ¿no? Sí. Que la que está enfrente de la antigua cárcel, no cabe el paso, era solamente montar el paso y sacarlo de allí, no era iniciar allí una procesión, y era, creo que eso ha sido muy estricto. Hablamos antes de la visceralidad del Palacio Episcopal, aquí parece que también se ha ido un poco directamente a línea de flotación. Sí, yo creo que sí, y además me parece en un asunto que no tiene sentido, porque, en fin, si nos ponemos quisquillosos, que diría un castizo, sí, al final es lo que tú dices, todo al final tiene una vinculación con determinada, sí, determinada actividad, no sé, desde un coro que ensaye en el centro cívico, pero bueno, es para una romería, que es una fiesta, claro, lúdico y también religiosa, en fin, no sé, eso también lo prohibimos, en fin, ¿dónde está el límite? Yo creo que, reitero, se ha hecho con excesiva prisa y con un ánimo y con un tufo que desde luego levanta alguna sospecha, ¿no? Ayer, vamos terminando, ayer se puso en marcha o se renovó la Comisión de Violencia de Género en la de Córdoba. Ha habido un cambio, unas modificaciones sobre lo que había anteriormente, y ayer se instituyó o se constituyó esta primera comisión de maltrato. Novedades, quizás una implicación mayor, una coordinación mayor de instituciones, porque es lo que siempre se ha dicho que hace falta, cruzar datos, que sepa la Policía Local lo que está pasando con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, que las denuncias se crucen, que las víctimas no tengan que hacer tanto papel para conseguir una protección, etcétera. Sí, yo tal vez la palabra sea la de que las instituciones, más allá de coordinación, también aplicar un mayor grado de sensibilidad. Yo creo que sería la palabra adecuada, ¿no? Aquí lo que se persigue con esta comisión, que yo creo que Córdoba en este sentido está siendo puntera, es coordinar el trabajo de los abogados, de las policías locales, de los forenses, de los propios jueces, de los secretarios, de los psicólogos, para que todo vaya por un mismo camino, ¿no? Que una víctima de maltrato no se encuentre con que tiene la traba de espérese que por este juzgado no va, espérese que venga el abogado que está en otro juicio, espérese que no sé qué, en fin. Yo creo que hay una serie de cuestiones que las víctimas hay que tener mayor sensibilidad con ellas, ¿no? Y una vez que se inicie el proceso, tanto los trámites ya sean sanitarios, policiales, de auxilio judicial y de decisiones por parte del juez, todo vaya de manera más coordinada, que también se transmita esa sensación de seguridad a la víctima, ¿no? Porque yo creo que todo eso al final lo que va a provocar no solo es una mejor atención a la víctima, sino también una mayor sensibilidad hacia otras posibles personas que estén en esa misma situación y que por todos estos trámites, por esta burocracia, pues muchas veces deciden pues, o quedarse en casa o acudir a personas que desde luego no tienen la cualificación para atenderla en este tipo de situaciones. No le da utilidad ese tipo de denuncia, porque en muchos casos no se denuncia porque ve a un conocido que le pasó y para qué laberinto, no me lleva a ningún sitio y me quedo en mi casa y no denuncio. Y hay que intentar... Sí, yo creo que sí, ¿no? Y que cuando se inicia un proceso de este tipo, pues bueno, que se tenga la seguridad que va a haber un principio y un final, claro, y que todo va a tener la agilidad que debe de tener, ¿no? Bueno, vamos terminando. Diario Córdoba. Córdoba ha recibido en marzo solo la cuarta parte de la lluvia habitual. Bueno, aunque no nos lo hubieran contado, lo hemos visto todos, ha llovido muy poquito en marzo. Abril, bueno, dice el refrán, aguas 1000, poquita agua hasta ahora, no sé si llevamos 1 o 2 de los 1000 que nos corresponden. Parece que este fin de semana vuelve la lluvia, parece incluso que en Semana Santa hubo un riesgo de precipitaciones, que muy pronto, la primavera, es muy difícil de prever, de predecir el pronóstico meteorológico, pero bueno, hemos empezado a abril al menos lloviendo. Hace falta mucha agua todavía. Sí, yo creo que sí, estamos en una situación complicada. Es verdad que periódicamente se vienen sucediendo, que cada vez son más y mayores los periodos de sequía y luego los periodos de intensa lluvia, pero bueno,
aventurarnos a lo que va a pasar en cuestiones meteorológicas en las próximas semanas es complicado, ¿no? Bienvenida sea ese agua porque la necesitamos no solo para el consumo humano, sino también para el campo y para todo en general, ¿no? Desde luego también para el clima es fundamental y ojalá que llegue pronto. Para los alérgicos también, ya ha empezado a soltar agua el Guadalquivir para el riego, porque hay que regar, ya estamos en época de riego y no llueve, con lo cual ha hecho falta, que son gastos importantes, no solamente en dinero, sino en recursos, porque el agua que se vaya por el río, esa no hay manera de recuperarla, de subirla. El agua que se pierde al mar, se regará primero, o sea que hace falta que llueva. Y para terminar ya fuera de hora, una noticia que no aparece en los periódicos todavía, que es el dato del paro de marzo, que se ha publicado, se ha hecho público a las 9 de la mañana, aparecerá en las digitales, en la versión digital del periódico de aquí a un rato. El paro sube en Córdoba en un mes en el que ha bajado en casi toda España. Siempre vamos al mismo camino, Juan, siempre decimos que Córdoba es muy estacional, que depende mucho de los sectores, que el paro de marzo no se puede comparar con el de febrero, ni el de abril con el de mayo, porque nuestros meses son dientes de sierra absoluto. Sí, la única comparativa que podemos hacer es la interanual, ver cómo estuvimos en cuestiones de desempleo, en número de desempleo, en marzo del año pasado y ver cómo estuvo este, claro, ¿no? E incluso este marzo con el anterior también hay diferencias porque en el marzo de 2018 hubo Semana Santa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay un pequeño repunte respecto al mes anterior, lógico también porque 360 personas. Sí, 360 personas, efectivamente, porque también se acaban las campañas agrícolas y seguramente si en este marzo no se acaban también las rebajas el 30 de marzo, con lo cual también en servicios puede haber algún que otro cambio, en fin, que yo creo que hay una serie de circunstancias que al final nos llevan a la misma conclusión, ¿no? Que es la temporalidad del empleo y que es la realidad a la que tenemos que adaptarnos, ¿no? En este caso, todo el paro viene del campo, son 900 personas para el campo y los sectores se han mantenido, han corregido un poco la caída del paro, que son, como les digo, 900 personas del campo, el paro, la aceituna fundamentalmente, está claro, y luego el resto de sectores, igual que el año pasado ocurrió, sí que se mantienen preparando. El año pasado mucho más contratación para Semana Santa y este año no lo ha habido. En los datos nacionales hay menos dependencia con la aceituna, con lo cual los datos son positivos. Crece el empleo en España, crece el empleo incluso en el ámbito andaluz, donde ha caído. Y también ha caído el número de afiliados a la Seguridad Social por circunstancias similares. Vamos siempre por una reflexión, Juan, a la misma historia. Mientras que sigamos dependiendo de las campañas agrícolas, de los 3 meses de la aceituna, de los 2 meses de la uva, del ajo y de la naranja, es difícil estabilizar una economía. Sí, es muy complicado, ¿no? La agricultura sabemos que tiene ese hándicap y la única manera para rebajar un poco esa situación sería sectores que no tenemos, ¿no? Los vemos por otras comunidades, sobre todo por ejemplo en Euskadi, donde lo estamos viendo, que es la industria la que da estabilidad al empleo, y aquí por desgracia pues nuestro sector industrial todavía pues está muy lejos de lo que fuimos y bastante lejos de lo que deberíamos de ser. Sí, habrá que quizá reclamarle a las empresas agrícolas que den el paso hacia la agroindustria, que esa sí que hay un campo por explorar y además un recorrido enorme el que le queda a Andalucía. Sí, yo creo que sí, en la ganadería sí hay más estabilidad, pero como hemos comentado también en otras ocasiones, pero en la agricultura, incluso en los sectores industriales, pues también resulta dificultoso en mantener el empleo todos los años. Pero sí, desde luego, sí se podría alargar, claro, que esa estacionalidad no fuera tan corta, ¿no? Muchas más cosas en los periódicos, el fallecimiento de Sánchez Ferlosio, de Rafael Sánchez Ferlosio, que conocimos ayer, el asunto del impuesto de sucesiones y donaciones, que como saben se va a abolir a partir del día 8 o 9, creo que es cuando acaba este impuesto, tan polémico, en fin, mucha otra información que como cada día les invito a que bajen al kiosco, compren el periódico, entren en internet, consulten la información que nuestros compañeros elaboran cada día. Gracias, Juan, como cada martes. Un placer estar aquí, como siempre. Gracias a ustedes por estar ahí, les dejo con la programación habitual de esta casa. Mañana, miércoles, seguimos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.